vamos a empezar con un nuevo periodo de presidentes, el tercer periodo de nuestra historia, que es el periodo de los liberales, que va de 1899 a 1920. Durante este periodo, la base de la economía va a ser la minería del estaño, a diferencia del periodo anterior, que era el periodo conservador, que la base de la economía estaba basada en la plata. En este caso, entonces, va a ser el estaño, y tenemos tres importantísimos empresarios mineros, siendo tal vez el más destacado el señor Simón Patiño. Patiño es uno de los empresarios mineros más importantes de esta época. Él era dueño de una de las minas más importantes que mayor producción tenían, que es la mina La Salvadora. También era dueño de la mina Pulacayo. El segundo hombre más importante es Mauricio Hoshi, también empresario minero del estaño. Él tenía también las minas más importantes de estaño después de Patiño. El tercer empresario importante, don Víctor Aramayo, hermano de Avelino Aramayo, que era el empresario de la plata. Víctor Aramayo llegó a ser el tercer hombre más importante. Estos tres señores fueron conocidos como los varones del estaño. Toda la economía minera en nuestro país va a estar centralizada en lo que es el estaño. En este periodo, el periodo liberal, el primer presidente de este periodo va a ser este señor llamado José Manuel Pando. José Manuel Pando, el gran vencedor de la Guerra Civil o la Revolución Federal de 1899, él asumió la presidencia de la República, siendo el primer presidente. Esto se dio el año 1903. También se va a dar la reestructuración militar con la llegada a nuestro país de una misión militar francesa. También, como parte de esta reestructuración militar, se da la creación de la Escuela Superior de Guerra. Durante el gobierno de José Manuel Pando también se va a dar la Guerra del Acre entre 1902 y 1903, que sería la segunda campaña, y posteriormente, después de haber cumplido su mandato constitucional, se va a convocar a elecciones en 1904, elecciones en la cual vuelve a ganar el Partido Liberal a la cabeza de este señor llamado Ismael Montes. Pando era un presidente militar, con Montes vuelven los civiles a hacerse cargo del. Se adecuó el país al patrón oro durante el gobierno de Ismael Montes, se mejora el sistema educativo, ya va a ser una de las reformas educativas más importantes en el país desde la creación de la educación, gracias al arribo de la Comisión de Profesores Europeos liderizados por el belga Georges Roumois. Van a llegar profesores europeos a nuestro país porque la idea de Montes era que la educación copie el modelo de educación europea. Por eso Montes va a gestionar la llegada de estos profesores europeos para enseñar a nuestros profesores cómo era el método de educación en Europa. A la larga se pudo notar que este modelo europeo no fue suficiente para nuestro país. No se olviden que la realidad de nuestro país con la realidad europea es muy diferente, y esto hizo que lamentablemente esta reforma educativa no pudiera alcanzar a toda la población y no pudiera ser la solución en cuanto al sistema educativo. Como parte del sistema, de la mejora del sistema educativo, se da la creación de la Normal de Sucre. En el ámbito militar se rompió la exclusión militar de los indígenas. En el gobierno de Mariano Batista se había hecho la ley del servicio militar obligatorio, pero se los había excluido a los indígenas. Montes va a romper esa exclusión. También dentro de lo militar, nuevamente llega a Bolivia una misión militar francesa al mando del general francés Jacques Sevray. También en el ámbito militar se crea la Escuela de Clases. Se firma el Tratado de 1904 con Chile, que es el tratado definitivo por el cual nosotros le cedemos el litoral a Chile. Se llevan a cabo elecciones en 1908. El ganador de esas elecciones va a ser Fernando Huachalla, quien lamentablemente muere antes de su posesión. Ya, si bien él había ganado,
Lamentablemente 2 semanas después de haberse dado las elecciones, él sufre una complicación en su enfermedad que lo va a llevar a la muerte. Él sufría de una neumonía que se le complicó y al final terminó con la vida de Fernando Gachay. Montes, a raíz de esto, quedó un año más como presidente y ya en 1909 se convocaron elecciones donde obviamente el ganador no se murió y asumió la presidencia, y ese señor es Eliodoro Villazón, nuevo presidente de la República, ganador de las elecciones de 1909 en la ciudad de La Paz. También vuelve a llegar entonces a nuestro país una misión militar alemana al mando de Hans Kunt, en este caso ya no era francesa sino alemana. Se restablece el matrimonio civil como único matrimonio reconocido por el Estado. Esto generó muchos problemas para el presidente Villazón, especialmente con la Iglesia Católica, ya que hasta ese momento el matrimonio religioso era el más importante. Pero a partir del gobierno de Villazón hacia adelante, hasta ahora, el matrimonio civil es el más importante y es el único que reconoce el Estado. ¿Cómo están, amigos televidentes? Hoy hablaremos de un medio de transporte poco reconocido durante los últimos tiempos. Quédese ahí, que ya volvemos. El tranvía fue sin duda alguna el medio de transporte más utilizado durante los años 1909 a 1952 en la ciudad de La Paz. Y como reflejan estas viejas tomas fotográficas, podemos transportarnos juntos a aquellos años mozos en los que los habitantes de la ciudad solían trasladarse de un lugar a otro en este importante medio de transporte, que ha desaparecido y fue olvidado con el correr del tiempo. No se sabe con exactitud, pero a principios de los 50, al cumplirse un contrato de 40 años de servicio con una empresa de servicios eléctricos, el tranvía desapareció. Probablemente fue vendido a países vecinos. Dicen los abuelos que la línea 1 transportaba a Obrajes, la 2 a Sopocachi y la 3 a Miraflores. Para esos años el boleto costaba 25 centavos segunda clase y permitía viajar en la parte de atrás, 50 centavos primera clase y permitía viajar adelante. No faltaban los galantes enamorados que no dudaban en pagar 70 centavos solamente para tomarse el lujo para viajar fuera del tranvía con el propósito de piropear a las bellezas que pasaban por la calle. El tranvía hacía su recorrido por los puntos más importantes de la ciudad de antaño, que hoy podemos distinguir. Por aquellos años de tranquilidad, no se conocían los bloqueos ni embotellamientos. Imaginemos en este tiempo haber conservado por lo menos una línea como presente de hermosos emprendimientos y aspiraciones empresariales de la época. Aparte de contar con un patrimonio, hubiera contribuido al turismo en esta ciudad, sede de gobierno que se caracteriza por ser acogedora. Lamentablemente, pareciera resultar que siempre prevalece la corrupción y la despreocupación que nos llevan a transitar por los peores caminos. Amigos, nuestro objetivo es que usted sea el protagonista del programa, enviándonos sus sugerencias al correo que aparece en su pantalla. Hasta el próximo programa.
Volvemos a las elecciones de 1913 y nuevamente el triunfo de Ismael Montes, que por segunda vez va a ser presidente de la República de 1913 a 1917. En su segundo gobierno, Montes funda la Normal de la ciudad de La Paz, continuando lo que había sido la reforma educativa que él mismo había hecho en su primer gobierno. Se rompen relaciones diplomáticas con Alemania y Austria, esto a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a ser el enfrentamiento entre la Triple Alianza, compuesta por Alemania y Austria, contra la Triple Entente, compuesta por Francia e Inglaterra. Bolivia, como todos los países de Latinoamérica, van a estar del lado de la Triple Entente, eso quiere decir del lado de Francia e Inglaterra, por lo cual rompemos toda relación diplomática con Alemania y Austria. Se logra la liquidación del empréstito Speyer, que lo había sacado Montes en el primer gobierno. Se crea un nuevo partido político, que es el Partido Republicano, bajo el liderazgo de 4 personajes, que son José Manuel Pando, ex liberal, Daniel Salamanca, Bautista Saavedra y José María Escalier. La creación de este partido se debe a que muchos de ellos no estaban contentos, especialmente Pando, con lo que hacía Montes. Si bien Pando era muy liberal, no se llevaba bien con Montes y esto hizo que saliera del partido y se fundara un nuevo partido político que va a ser el partido opositor al Partido Liberal. Se llevan a cabo elecciones en 1917. Entre el interín de las elecciones y la posesión del presidente se encuentra el cuerpo sin vida de José Manuel Pando en la localidad de Quenco. Pando va a ser asesinado y se va a encontrar su cuerpo en la localidad de Quenco, en la ciudad de La Paz. Esto va a generar una mayor rivalidad entre liberales y republicanos, ya que el Partido Republicano decía o culpaba a Montes por la muerte de Pando. Según los republicanos, Montes habría mandado a matar a Pando. Hasta ahora no se sabe si esto es real o no se sabe cómo murió Pando. Lo único que se sabe es que se lo encontró muerto en la localidad de Quenco a consecuencia de disparos. Se llevan a cabo elecciones, como habíamos dicho, en 1917, y el ganador de las elecciones va a ser el señor de la foto, que es José Gutiérrez Guerra, último presidente liberal. Con él vamos a terminar este periodo, que es el periodo liberal. El piloto es Donald Hudson, piloto norteamericano que voló por primera vez un avión por cielo boliviano. Se concedió territorios para la explotación de petróleo a la empresa norteamericana Richmond Levering para que pueda buscar en estos territorios petróleo y en caso de encontrarlos poder explotarlo. El gobierno de José Gutiérrez Guerra va a realizar un programa de educación indigenal, la cual va a ser una estructura de 3 niveles: el nivel elemental, el nivel trabajo y el nivel normal, haciendo diferencia con la educación en la ciudad, que seguía la primaria, secundaria, universitaria. Al final va a terminar el gobierno de José Gutiérrez Guerra con un violento golpe de Estado en 1920 realizado por el Partido Republicano, dando fin al periodo liberal y empezando un nuevo periodo de presidentes que va a ser el periodo republicano. Con esto estaríamos acabando el periodo liberal y en el siguiente video, en la siguiente enseñanza, veremos lo que es el periodo republicano. Paz importado por el empresario Arturo Poznański. Este es uno de los hechos más destacados tal vez en esta época, porque era la primera vez que un automóvil llegaba a la ciudad de La Paz traído por este empresario Arturo Poznański, que es el Tratado Pinilla-Soler. Aquí tenemos el mapa que quedó tras la firma del tercer tratado con el Paraguay, que es el Tratado Pinilla-Soler. La parte en blanca es entregada al Paraguay, la parte anaranjada se queda con Bolivia y la parte roja que había quedado para ninguno de los dos, y que según el tratado se tenía que hacer un juicio más adelante para que esa parte de color rojo ya sea pertenezca al Paraguay o pertenezca a Bolivia, pero esta parte tenía que ser llevada a juicio.
Entonces, si se puede apreciar el mapa, podemos ver que este tercer tratado le daba mucho territorio al Paraguay. Justamente en base a este tratado es que se va a dar la guerra del Chaco. Cielo boliviano, ahí tenemos la llegada del primer avión a nuestro país.